hemos iniciado nuestro relato histórico del Carrizal en la casa del obispo y vamos a continuar un periplo a través de lo que es el casco antiguo del Carrizal, a través de lo que se llamó el Camino Real y posteriormente Camino del Conde, que es donde se va a conformar todo el casco histórico del Carrizal. Nos encontramos en el cruce del Camino del Conde con el Camino Real, que a través de la costa llegaba a Ingenio. En este cruce tenemos varios edificios importantes. Por un lado, el edificio de don Rafael Martel, que acogió en la etapa republicana a la ampliación de las dos únicas escuelas que habían en el Carrizal. La figura de don Rafael Martel es una figura altamente reconocida en el Carrizal, que llevaría un capítulo aparte de lo que fue su biografía. Como dato curioso hay que decir que en la época en que se pusieron aquí las escuelas, algunos no lo consideraban adecuado porque creían que era un lugar alejado. Imagínense cómo ha pasado el tiempo. Subiendo la carretera que comunica a la costa con Ingenio, nos encontramos como edificio a destacar los almacenes de Mr. Pitcher. Esa industria que durante tanto tiempo dio riqueza y trabajo a la zona carrizalera. Continuando el camino, mencionamos también el molino conocido por Molino de los Peñas, que es el único molino de viento existente actualmente en el municipio. Y continuaremos después a través del camino que hoy se conoce como calle Juan Martel Alvarado y que nos conduce hacia la ermita. Dejando atrás el barrio del Toril, nos encontramos en el paraje que se llamó Los Hoyos, que es de donde se construyó el grupo de vivienda que tenemos enfrente. A nuestro lado, uno de los elementos más valiosos del patrimonio etnográfico de Ingenio. El único molino de viento que queda en pie de Los Hoyos, que antaño molieron, como decía la vieja canción, nuestro sustento, el gofio. Hay que considerar que este tipo de molinos, que fueron construidos desde principios del siglo XX, un poco dejando atrás los viejos molinos hidráulicos, tenemos que están distribuidos a lo largo de todo el municipio. En el Carrizal nos encontramos con el que describimos, que se conoció por Molino de los Peñas, y un molino mixto en lo que se llamó la Huerta de Olivares, o la Huerta de Olivares, que era conocido también por el molino de don Rafael Martel, que era de agua y de viento, que ya no existe debido a la vorágine urbanística, desapareció. En Ingenio, la parte alta, nos encontramos con distintos molinos. El molino que fue de Lázaro, en el Ejido, el molino de Bartolito, en el Cuarto, el molino de Filipito Domínguez, en el camino de Agüime, el molino de Juanito Ríos, los molinillos, el molino de Juan García, que hoy también se encuentra en estado lamentable en Las Rosas, que en su día Carmelo Gil
con gran acierto logró rescatarlo. Y por último, el llamado Molino de Daniel, en lo que hoy día es cerca del Colegio de la Paterna, que fue el último que se construyó en los años 40. Este molino, en el estado en que se encuentra, tan lamentable, ha habido conversaciones entre los dueños y el ayuntamiento y no se ha podido llegar a un acuerdo para su posible restauración. Queda aquí como ejemplo de lo que fue la cultura de los molinos de viento en nuestro municipio. Nos encontramos en el corazón del casco antiguo del Carrizal, zona del Toril, confluencia de tres calles importantes, que en su día fueron Camino Real, o también Camino del Conde, y Camino que sube Ingenio. Posteriormente, en el siglo XX, se le ponen sus nombres, y con gran acierto, personajes vinculados al Carrizal. Calle Juan Martel Alvarado, sacerdote, párroco de Carrizal al principio del siglo XX, alcalde de Ingenio al principio de la República. Don Rafael Martel, personaje nacido en Barsequillo y pasando gran parte de su vida en este pueblo. Estuvo en Cuba, fue exportador, fue concejal del Ayuntamiento de Ingenio en el directorio de Primo de Rivera, llegó a ser alcalde. Y la calle Cándida Román Urquía, también del principio del siglo XX. A mis espaldas, la escuela de niños. Tenemos que pensar que hasta bien entrado la segunda década del siglo XX, solamente había una escuela, a la que se añadió la escuela de niños, que es este edificio que vemos a nuestras espaldas. En la amplia, rica y variada toponimia del Carrizal, nos encontramos en un paraje histórico que se conoce como La Canal. Se debe a la acequia principal de lo que se llamó el heredamiento principal y mina del Carrizal, que viene desde Guayadeque. A frente, el paraje fértil de La Cantarilla, vinculado a un sacerdote carrizalero, don Pedro Morales Guedes, del siglo XIX. Frente, los Morros de Ávila, montaña de Huime. Y en la falda de la montaña, el barrio de La Banda, que si bien está dentro del municipio de Agüime, sin embargo, siempre ha estado vinculado a lo que es el barrio del Carrizal, e incluso formando parte de su parroquia. Por esta acequia nos encontramos con otro patrimonio riquísimo, que es las molinas, los molinos hidráulicos del Carrizal, que curiosamente aquí reciben el nombre femenino de molinas. Esto lo digo
de forma curiosa, pero que queda ahí para la importancia que tienen este tipo de construcciones antiguas, hoy naturalmente en desuso y abandonadas. Nos encontramos exactamente 4 molinos hidráulicos a lo largo de este recorrido. El primero, el que se llamó Molino de los Citaveras, todos que eran molinos de la familia de los Morales, que era un molino llamado de canal. Luego nos encontramos los 2 molinos en el fondo del barranco y en la parte superior, cerca del Escobar, el molino más antiguo del Carrizal y uno de los más antiguos del municipio, que se llamó el Molino Viejo o Molino de Arriba, lamentablemente hoy a punto de derrumbarse. Calle Tornagolosa, un nombre que aparentemente nos resulta simpático y detrás tiene toda su historia. Se llamaba Tornagolosa a este paraje, que hoy día también forma parte del núcleo urbano del Carrizal, dentro de su casco histórico. Aquí en este lugar era donde se distribuían las aguas de la heredad principal y mina del Carrizal. Una parte llevaba para Las Rosas y otra hacia la zona de mi izquierda, que es lo que se llama el paraje de la Olla. Parece ser que este nombre de Tornagolosa tiene relación con la picaresca sobre las aguas, la distribución de las aguas, sin que sepamos exactamente cuál es su origen. Sin embargo, sí tenemos que añadir que consideramos un gran acierto que se ponga nombre de las calles a los nombres que fueron en su día lugares importantes. Es una forma de que se perpetúe y de que las nuevas generaciones conozcan la historia de su localidad. Las sociedades de instrucción y recreo eran instituciones que de alguna manera proyectaban la cultura en los pueblos, eran lugares de ocio donde se reunían los vecinos y donde se hacían las actividades. Y durante mucho tiempo las sociedades constituyeron un lugar importante donde se reunía, digamos, la sociedad carrizalera, ¿no? Estas sociedades empezaron a proliferar digamos que en la segunda mitad del siglo XX y viendo la importancia de su evolución hay que considerar que había 2 sociedades, una que se llamaba la Sociedad de la Unión y otra la Fraternidad, que ya en los años 20 se unieron y formaron lo que se llamó la Unión Fraternal. Esta sociedad del Carrizal ha tenido un periplo de estar en distintos lugares, estar en lugares alquilados, pues, por alguna circunstancia u otra, pues pasaban a distintos sitios. Por ejemplo, sabemos que estuvo en ese edificio de 2 plantas, propiedad de don Pedro Morales Guedes, un hacendado carrizalero, un hombre muy importante de principios de siglo, y luego también estuvo en el local de don Rafael Martel, en su casa, frente en lo que se llamó el Callejón de Mamalola. Este bello edificio de línea clásica de la arquitectura canaria, con su balcón, su patio, se debe a la figura del que fue cronista oficial del municipio de Ingenio, don Luis Rivero Luzardo, un hombre que llegó al Carrizal al principio de los años 50,
rodeado de circunstancias históricas un tanto adversas, fue represaliado, hizo la carrera de practicante, se establece en el Carrizal, se casa con una carrizalera y a partir de ese momento en que empieza a vivir en una casita antigua abajo en el ejido, don Luis no solamente ejerce sus actividades como practicante, sino que a la misma vez va a ser un hombre que va a realzar todo lo que es las actividades culturales en el Carrizal. Llámese teatro, representaciones, fue un gran autor y terminó por construir esta casa que durante muchos años fue premio de un galardón que donaba el Cabildo. Llegamos al lugar que se conoce por la plaza. Si bien la plaza es la Alameda, sin embargo, históricamente, toda esta zona es conocida por la plaza. Sin duda, el edificio más importante, la iglesia de Nuestra Señora del Buen Suceso. Aquí tenemos el edificio de don Rafael Martel, donde en su día estuvo la sociedad, Unión Fraternal, también estuvo frente y luego ya pasó más abajo. Es decir, que este lugar es el centro neurálgico del Carrizal, como lo es en la mayoría de los pueblos, los lugares aledaños a la iglesia. Plaza de Nuestra Señora del Buen Suceso, parroquia de Nuestra Señora del Buen Suceso, primer cine del municipio. Nos encontramos en el lugar históricamente más importante del Carrizal, la Plaza y Ermita del Buen Suceso, a la que tenemos que dedicarle un capítulo especial. Simplemente decir que data del año 1657, que fue reconstruida durante mucho tiempo, hasta que tiene la fisonomía que vemos actualmente. Cabe reseñar que donde hoy está el salón parroquial fue el primer cine que hubo en el municipio de Ingenio, construido en la década de 1920. Precisamente su dueño, don Antonio Romero, era un señor de Ingenio que tenía un taxi y puso su cine, que funcionó aquí durante mucho tiempo y que luego en época reciente pues se ha utilizado también como sala de distintas actuaciones y representaciones.
llegados al final del camino real o camino del Conde, y ya en las laderas de Guaideque, en lo que antes fue terrenos de regadío y casas antiguas, nos encontramos en la calle Ceferino Ramírez, que fue un personaje importante de la ciudad carcelera de principios de siglo hasta avanzado, digamos que el primer tercio del siglo XX, ¿no? Vivía aquí, según noticias que tengo, don Ceferino vivía en este lugar, y podemos decir de don Ceferino que heredó una gran fortuna de su padre, don José Ramírez Martel, que procedente de la Breña de Cazadores llega al Carrizal, luego va a Cuba, trae una fortuna, compra, se dedica a los préstamos y adquiere una fortuna inmensa en bienes y agua. Don Ceferino Ramírez, su hijo, pues lo que hace es un hombre que se dedicó gran parte de su vida, por un lado a enseñar a gente que iba al seminario y por otro lado su patrimonio pues lo donó en gran medida a la iglesia, en figuras, en imágenes. Terminaremos diciendo de estos dos grandes personajes que don Ceferino decía que la iglesia del Carrizal era un burro chico con la cabeza grande, refiriéndose a la espadaña o torre de la iglesia del Carrizal. Termina aquí el recorrido que hemos iniciado en la casa del obispo, atravesando el casco antiguo del Carrizal, donde se conformó la trama urbana desde el siglo XVI, como en casi todos los lugares, es decir, camino, y en torno al camino, las casas. Hoy día, ese camino, ese primitivo camino del sur, pues ya es un conglomerado de casas. Pero lo que hemos tratado de hacer en el programa es configurarlo dentro de lo que es la historia del Carrizal y algunos de sus personajes. Naturalmente ha sido muy breve, hemos tenido que resumir, hemos tenido que hacer un ejercicio de síntesis muy grande, pero incluso han quedado muchas cosas atrás que posiblemente abordemos en otros programas, pero yo creo que en gran parte hemos podido localizar una buena parte de lo que ha sido la historia carrizalera.